De hecho, todo lo que os estoy contando, menos lo de la huelga general, que no era un elemento estrictamente ligado a nuestro trabajo, todo esto que os estoy contando nació precisamente en el ámbito verde dentro de IU, un ámbito que lleva años ya trabajando en IU, a veces con el nombre de acuerdo que un nombre que usábamos era el de corriente ecosocialista. La disolvimos esa corriente cuando vimos que ya el conjunto de IU asumía que realmente la organización que en la sociedad española, en la política española, representa lo verde es precisamente IU, pero eso no quiere decir que no sigamos, tanto en el Consejo Político Federal como en estas reuniones o en cualquier otro lugar donde tengamos ocasión de hablar entre nosotras y nosotros, seguimos planteando la necesidad de que IU sea precisamente foro de atracción y foco de difusión de cuál es realmente una política verde que esté ligada al trabajo que durante siglos y sobre todo durante los últimos tiempos han estado llevando adelante los comunistas, los socialistas, los anarquistas por la liberación de los seres humanos. Es decir, que estamos combinando lo que es esa lucha por la liberación de los seres humanos, que es una lucha en el interior de la humanidad, la estamos combinando con la lucha por la sostenibilidad de la vida, no solo de los seres humanos, sino de toda la vida en el planeta. Por tanto, la actividad de Izquierda Unida no es ecologismo, entre comillas, que podría ser lo que intenta López Duralde, lo que plantea el Partido Verde Europeo, cuando se le ve cómo gobierna, cuando tiene ocasión de gobernar, por ejemplo, en Alemania, y tampoco es ecofascismo, que es la tentación que surge en la parte neoconservadora de la sociedad, pretendiendo apropiarse de los recursos naturales para uso exclusivo de los ricos, que es como se invade Irak, para quedarse con el petróleo solo una parte de la sociedad más rica dentro de los seres humanos, en este caso del imperio de Estados Unidos. Entre nosotras y nosotros, en realidad, lo verde comenzó a tomar forma seria con un filósofo español, Manuel Sacristán. Y su trabajo continúa en otros lugares, en otros aspectos, y sobre todo podréis seguirlo a través de la revista Mientras tanto, que él ayudó a crear en su momento. No voy a insistir más sobre esto, pero que tenemos raíces profundas, siempre en el campo de la emancipación, en estas corrientes políticas más sobresalientes, como os he dicho, del comunismo, del socialismo, del anarquismo, siempre existió una atención especial al mundo de los recursos naturales, a la naturaleza, dicho en genérico. Pero es ahora, en esta fase actual del capitalismo, cuando no quedan nuevas zonas del planeta por explorar, porque yo todavía he estudiado, y soy viejo, pero no excesivamente, no he pasado de los 100 años, he estudiado con mapas donde decía zonas desconocidas, zonas por descubrir. Pues eso ya no existe, el capitalismo ha llegado a todos los rincones del planeta, por tanto no quedan nuevas zonas por explotar, que era una de las salidas que tenía el capitalismo en las anteriores crisis de sobreproducción. Encontraba nuevos mercados, encontraba nuevas fuentes de recursos naturales, encontraba salidas aparte de la que sabéis que ha utilizado siempre y que sigue utilizando, que es la guerra, la destrucción, para luego reconstruir y volver a acumular ganancias. No han tenido otro sentido las guerras imperialistas que hemos vivido en Europa y las que se están viviendo ahora, dispersas, no concentradas en Europa, pero del mismo carácter. Y además, otro de los detalles del momento actual es que se acaba la energía barata. Esa que desde mediados del siglo XIX, hace 150, 160 años, ha sido el motor esencial de la acumulación de ganancias del capitalismo. Y desaparece porque precisamente ha seguido un proceso de esquilmación, de explotación hasta la esquilmación de los depósitos de petróleo, y además nos ha aparecido un fenómeno nuevo debido al uso de los combustibles fósiles, que es el cambio climático, y además ya es irreversible, y que nos sitúa a la humanidad
y por lo tanto también al resto de los seres vivos al borde del abismo de la desaparición. Y por eso, precisamente en estos momentos, la ecología política y la ecología social, lo verde, se sitúa en un primer plano de nuestra actividad.